Vamos a hablar un poco de técnicas para aplicar la reverb. Al igual que el delay, la reverb va a ir asignada en un envío y no en una inserción. Por lo tanto, tenemos que generar un canal de efectos, si estamos trabajando en este caso en el Cubase o el Nuendo. Lo muestro en este programa porque es el más difundido. Yo lo recomendaría para los que comienzan a trabajar más profesionalmente el Cubase o el Nuendo, porque las partes de envíos y de inserciones están mucho más claras que, por ejemplo, en el Sonar y otros programas donde es más complejo hacerlo. Sería muy largo mostrarlo cómo se hace en cada programa, pero se supone que para hacer una mezcla profesional, el programa necesita tener inserciones y envíos. En las inserciones vamos a colocar, por ejemplo, ecualizadores y compresores, todo lo que tenga que ser modificado en un 100%, y en los envíos vamos a poner los efectos como la reverb y el delay, que es una suma de efecto a la señal original. O sea, que se le agrega efecto a la señal original y no se modifica en un 100% la señal original. En el caso de la reverb sucede precisamente esto, que vamos a agregarle un poco de efecto, un poco de reverb, por ejemplo, a una voz. La voz va a seguir estando original más un porcentaje de la reverb. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a utilizar esta reverb que es de Wave también. Utilizo los Wave para mostrar porque también son como los más difundidos. Y vamos a ver los primeros conceptos de cómo aplicar una reverb. Primeramente tenemos que saber que en cuanto a la ecualización de la reverb, que lo vimos en el capítulo anterior, que vendría a ser según el plugin ecualización o damping, que damping sería atenuación de frecuencias, una reverb que sea muy brillosa va a destacar más el instrumento o la voz que estemos aplicándole la reverb. Quiere decir que a mayor cantidad de brillo, más al frente en los planos de la mezcla va a estar este instrumento. Muchas veces se utiliza la reverb para mandar para atrás, por ejemplo, algún instrumento, como pueden ser los coros en un estribillo, que están compitiendo con la voz original. Entonces, supongamos que tenemos que asignarle una reverb a unos coros. Le vamos a asignar una reverb que tenga poco brillo. Va a depender, por supuesto, cómo esté grabado y el criterio de producción que tengamos. Pero si va a estar más opaca en brillo, esas voces en la reverb también van a irse para atrás en la mezcla. De esta forma generamos un plano extra en nuestra mezcla, y generando este tipo de planos hacen que la mezcla se enriquezca muchísimo. Si la reverb tuviese bastante brillo, por ejemplo en el caso de unos coros en un estribillo, esos coros van a estar compitiendo en planos con la voz principal. Esto sucede con cualquier instrumento que queramos tirarlo para atrás en una mezcla en cuanto a los planos. Por supuesto que también influye la ecualización del instrumento y también influye el volumen que le estemos asignando en la mezcla. Pero si utilizamos reverbs poco brillosas, más bien opacas, cortadas en el brillo, todos esos instrumentos van a tender a estar en un plano más atrás en la mezcla.
Otra forma de generar más planos en las mezclas, además de la ecualización o el damping de la reverb, es utilizar los parámetros de densidad que tengan. Algunas reverb lo tienen como densidad y otras reverb lo tienen como difusión. Recordemos que densidad y difusión va a ser cómo y contra qué materiales va a rebotar la fuente sonora una vez que rebota contra las paredes. Densidad y difusión muchas veces se mezclan en las reverb porque lo que están tratando de reproducir es de qué material son las paredes, si son materiales más duros o más absorbentes, y cuántos otros elementos hay en la habitación que estamos tratando de reproducir porque si es una habitación con muchos otros elementos, como pueden ser biombos, muebles, elementos más que generen rebotes extras, se hace mucho más densas los early reflex y se hace mucho más densos las difusiones y las refracciones. Por lo tanto, a densidades y difusiones más densas, también ese instrumento que tiene asignado la reverb se va a notar más. Por ejemplo, una voz que tenga reverb con grandes densidades o niveles de densidades altos, y esto va a depender de cada plugin cómo se le asigna, o niveles de difusiones densos, también va a tender a hacer una reverb que tire para adelante esa voz o ese instrumento. De esta forma, con las reverb también vamos armando diferentes planos y vamos a ir enriqueciendo más nuestra mezcla. Las difusiones y las densidades se utilizan también para esto. Por ejemplo, para una voz que querramos que esté un poco más al frente y que tenga tal vez un poco más de cuerpo, tal vez la notemos a esa voz un poco sin cuerpo. Bueno, un poco de densidades altas ayuda bastante. En cuanto a, por ejemplo, un redoblante, un redo o snark o tarola, se utilizan reverbs también bastante brillantes. Recordemos que es un instrumento importante y, al igual que la voz, generalmente las reverb más brillantes le quedan bastante bien. Por supuesto que estos son conceptos genéricos y los más habituales o los más usados. Luego podemos comenzar a modificarlos, pero generalmente a las voces se le asignan y a los redos se les asignan reverbs más brillantes. Si bien lo ideal es no usar presets y el destino o la idea de estos cursos es no utilizar preset y saber para qué sirven cada comando, cada parámetro, muchas veces se comienza por una reverb muy típica, que es la reverb que se llama plate. En este caso tenemos un preset que es medium plate. Muchas veces a las voces se le asigna o se comienza a trabajar con plate por las características que tiene esta reverb. En la realidad, como las reverb, los plugins son efectos que tratan de emular a un ambiente. Cuando hablamos de una reverb hall o room sería un ambiente, una habitación, un hall, un pasillo podría ser. Cuando hablamos de una reverb arena, vendría a ser un estadio. Catedral vendría a ser la reverberación que produce una iglesia o una catedral. En el caso de la plate, son reproducciones de reverbs de placa, reverbs bastante antiguas que se utilizaban, que eran una placa de chapa, de metal colgando, donde tenía dos electrodos y se hacía pasar electricidad por esa placa, se la hacía vibrar y generaba una reverberación, una vibración, esa chapa colgando, esa placa de metal colgando, que generaba una característica bastante
bastante especial, diferente a las reverbs utilizadas en los o que reproducen ambientes. Entonces la reverb plate muchas veces se comienza para trabajar voces. Esto es algo para tomar con pinzas porque va a depender mucho de la voz, cómo está grabada, las características de esa voz, cómo queremos que trabajen y demás. Los presets muchas veces son tan genéricos como por ejemplo en este caso donde aparece como una reverb vocal, que teóricamente es para voces, donde vemos cortadas las frecuencias más bajas. Entonces vuelvo a lo mismo que siempre digo, los presets muchas veces no nos van a servir de nada porque tal vez lo que nosotros necesitemos en este caso es darle un carácter especial a la voz y dándole poco brillo en la reverb la vamos a estar tirando muy para atrás, o tal vez nos sirva para arrancar y a partir de este preset ir modificando tal vez la ecualización, o tal vez modificar un poco el pre-delay, o tal vez modificar un poco la densidad. Los presets pueden servir como para arrancar un poco a partir de donde vamos a comenzar a trabajar. Por eso nombro la plate, porque es un preset bastante utilizado. También se utiliza bastante para guitarras por su brillo bastante metálico. Y a partir de ahí la vamos a poder hacer o más larga o más corta, por supuesto aplicando a los conocimientos del video anterior de qué es cada parámetro en una reverb. Para ver un poco los tiempos que se le asignan de decaimiento, en este caso en este plugin que es mucho más simple, y además está traducido, lo vemos como tiempo de decaimiento, en realidad es delay time o decay time, y lo que nos va a dar es cuánto tiempo va a quedar sonando esa reverb. En este caso hay un instrumento muy claro donde vamos a entender cómo le vamos a asignar ese tiempo. Es el caso del redoblante o snark, que va a depender mucho del estilo musical y del tempo del tema. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de un tempo rápido, como puede ser hardcore o cualquier tema más rápido, el tiempo de decaimiento o decay time va a ser muy corto. En el caso de una balada, vamos a estar asignándole un tiempo mucho más largo y prácticamente va a ser la reverb como un instrumento extra que se va a sumar porque va a estar sonando más tiempo y en una balada es muy típico que suene prácticamente como si fuese un instrumento extra. En cuanto a las voces o demás, los tiempos son más bien cortos y son solamente para darle un marco de reverberación de un ambiente, porque al micrófono, al no poder captar las reverberaciones de un ambiente, lo tenemos que hacer en forma artificial con un plugin y por supuesto ambientes muy grandes lo que van a hacer es que esa voz aparezca como en el espacio o muy perdida o muy hueca. Entonces lo que hacemos con la reverb es simplemente darle un poquito de espacialidad y le da una cosa más cálida, una sensación más cálida, porque la enmarca un poco más a la voz. En absoluto, la reverb se utiliza para emparejar cosas. Ese concepto de que si algo está desafinado, una voz está desafinada, después se le pone un poco de reverb y se afina, o si está despareja se le pone reverb y se empareja todo. Eso es un concepto absolutamente erróneo que no tiene nada que ver con la realidad. Siempre tiene que estar afinado y bien, y la reverb simplemente le va a dar una especie de encaje diferente en la situación de los planos y le va a dar una sensación más grata
porque la va a dimensionar diferente a la voz o a cualquier tipo de instrumento. También cualquier reverb que utilicemos, cualquiera sea el plugin, en este caso lo estoy mostrando en el Cubase o en el Nuendo, que es como creo yo que mejor se puede mostrar porque más claramente está asignado la forma de asignar inserciones y envío. Al igual que el delay, lo vamos a trabajar por un canal de efectos, donde tenemos la reverb, y a ese canal de efectos le vamos a dar más o menor cantidad de reverb. No es necesario tener muchas reverbs en un proyecto, en una mezcla. O sea, con tener una reverb larga y una reverb corta y tal vez una reverb más opaca o más brillosa para dar algún tipo de sensación o plano diferente ya es suficiente. No tiene ningún sentido armar muchas reverb como para cada instrumento, simplemente que a cada instrumento le vamos a asignar, si tenemos varios canales de efecto con varias reverb, un poco más o un poco menos de las reverb más largas o más cortas según la necesidad. Como ya dije, una voz va a tener una reverb más corta, simplemente para enmarcar un poco, y va a ser más importante probablemente el delay en la voz que la reverb. La reverb simplemente va a enmarcar un poquitito. Cuanto más cantidad de reverb tenga, ya sea larga o corta desde el efecto, recordemos que acá le estamos dando porcentaje del efecto que ya está preseteado. O sea, el efecto puede ser más largo o más corto, no importa eso, sino que acá le vamos a estar dando más o menos porcentaje de efecto a la señal original. A mayor cantidad de reverb que le demos a cualquier instrumento, ya sea la voz o cualquier instrumento, más atrás se va a ir. Si una voz está muy seca, primeramente nos va a resultar bastante desagradable. Entonces, por eso se le asigna un poco de reverb y la vamos a sentir como más grata. Pero si nos pasamos con la reverb, vamos a tener muchos problemas porque primeramente va a estar como flotando en el espacio, no tiene ningún beneficio, y después cuando tengamos una compresión final, ya sea en la masterización o en el bus de salida, todo lo que tenga reverb va a sumarse como si fuese la cantidad de reverb que tenía. Porque al disminuir el rango dinámico y la reverb al tener menos volumen, y al disminuir el rango dinámico las cosas que tienen menos volumen se equiparan con las que tienen más volumen, todo lo que tenga reverb se va a escuchar con más reverb precisamente. Entonces hay que tener mucho cuidado de ser muy prolijo, de no pasarse con las reverb. Siempre las reverb tienen que ser una pequeña sutileza y en ningún caso tienen que ser utilizadas ni para emparejar ni para nada que se le parezca. Simplemente es para darle un pequeño calce diferente dentro de la mezcla y darle un matiz diferente dentro de la mezcla. Como ya sabemos, otro parámetro importante, como vimos en el capítulo anterior sobre los parámetros importantes de la reverb, es el pre-delay, que en este caso está traducido como pre-retraso. La forma de asignar o de saber cómo tenemos que utilizar este pre-retraso es cuando nosotros nos alejamos de la fuente emisora de sonido, vamos a estar generando una especie de rebote. Esto se nota mucho en lo que es cuando le estamos asignando una reverb a un elemento de percusión, como puede ser un snark. La sensación que vamos a tener es casi como una especie de eco, que si va a ser muy largo, incluso puede influenciar con respecto al tempo y dar como una síncopa o un contragolpe. Por lo tanto, tenemos que tener bastante cuidado con los pre-delay de no pasarnos mucho. Igualmente, el pre-delay se utiliza para dar una sensación de espacio, porque si está en cero,
la reverb, la cola de la reverb va a estar metida sobre la fuente emisora. Entonces no estamos generando ese efecto psicoacústico que queremos de darle una sensación de separación. Predelays cortos hacen que se produzca esa sensación de separación y le den un pequeño ambiente y le den diferentes sensaciones de ambiente a cada instrumento. Muchas veces, cuando una voz, por ejemplo, está un poco confusa con las reverb y se mezclan las reverb con la misma voz, se utiliza un pequeño predelay con un poquito más de milisegundos. Es imposible decir cuántos milisegundos hay que aplicarle a lo que estoy diciendo porque depende mucho del tempo del tema. Si el tema es más rápido en su tempo, los predelays también van a ser más cortos. Pero se le asigna unos pocos milisegundos de predelay también para separar un poco la reverb de la fuente emisora de la voz, o sea, de la voz original. Entonces va a tener la claridad de la voz original más la pequeña cola que produce la reverb. De esa forma vamos a tener una voz un poco más clara y menos enmascarada por una reverb que tiende a confundir. Igualmente siempre las reverbs tienen que ser muy sutiles. Tal vez la reverb es el primer efecto que uno empieza a conocer porque es el que más a mano está y el que uno por ahí más conoce y también es el que primero da una sensación grata. Entonces uno se siente muchas veces tentado a poner reverb a todo y poner mucha reverb y por ahí la gente que no sabe cantar o muchas veces sucede cuando viene alguien al estudio y lo que quiere es, dice, poner mucha cámara, poner mucha reverb, como si fuese una cuestión mágica que mejora en pareja y demás. Eso para nada es así. Cuando nos pasamos con la reverb, lo que vamos a hacer es realmente hacer una especie de sonido súper espacial donde todo suena mal. La reverb es una pequeña sutileza que le tenemos que dar. Los planos los tenemos que generar con los delays y con diferentes formas de producir cada instrumento. Aplicarle mucha cantidad de reverb a una voz es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Como dije antes, después cuando lo comprimamos en una masterización en el bus de salida, vamos a estar aumentando esas reverb. Por lo tanto, siempre el exceso de reverb se va a notar enseguida y va a quedar muy mal. Es el primer efecto donde uno se tienta a ponerlo porque parecería ser que al principio ya todo empieza a sonar mejor, pero es el efecto que más cuidado tenemos que tener y realmente hay que ser muy sutil y tratar de utilizar reverbs muy sutiles porque si no vamos a estar llegando a resultados muy poco profesionales. Aquí tenemos otra reverb también de wave. Sigo insistiendo que utilizo esto porque como son los más difundidos me parece mejor, pero siempre cualquier plugin que usemos van a tener más o menos los mismos parámetros. En cuanto a la pregunta más habitual, ¿qué instrumentos llevan reverb y qué instrumentos no llevan reverb? ¿O a qué instrumentos hay que ponerle reverb? Primeramente lo vamos a diferenciar entre dos grandes grupos. Los instrumentos graves y los instrumentos agudos, o los instrumentos con mayor componente de graves y los instrumentos con mayor componente de agudos. En primer lugar, los instrumentos con mayor componentes de graves no llevan reverb. Esto, por supuesto, es en términos generales y lo más habitual. Se puede dar el caso de que querramos tal vez darle un pequeño ambiente a un bombo, pero por ejemplo, un bajo no lleva reverb en términos generales o un bombo de una batería no lleva reverb. Puede darse el caso de que, por ejemplo, un bajo fretless que está con más digitación o tiene el sonido especial de un bajo fretless precisamente, le podamos llegar a dar una reverb muy corta, muy sutil, para darle una especie de calidez diferente. Sobre todo si ese bajo está haciendo por ahí notas
que tengan componentes más agudos o le estemos dando en la ecualización del bajo algunos componentes entre medios y agudos. Pero si son los bajos habituales, no todos los instrumentos más bien graves no tienen reverb. En el caso del bombo de una batería sucedería lo mismo. Generalmente no se le aplica una reverb, pero se puede dar el caso de que querramos producir algún efecto diferente y le podamos llegar a dar una reverb, por supuesto, muy sutil y muy corta. La reverb en un bombo tal vez lo hace un poquito más aterciopelado y le da ciertas características. Hay grabaciones a nivel profesional que sí que tienen alguna pequeña reverb en el bajo o en los componentes más bajos de instrumentos que tienen componentes más bajos. Pero sí tenemos que saber que la reverb en los graves generalmente no se utiliza. Por supuesto, el instrumento o el elemento prioritario en una mezcla que va a ser el que haga la melodía, generalmente una voz, sí va a tener reverb y es ahí donde más vamos a tener que trabajar tratando de asignar la mejor reverb que podamos armarle o construirle. Generalmente van a ser reverb más cortas y generalmente dándole un marco. Si tiene una tendencia a hacer un instrumento como por ejemplo un saxo que está haciendo la melodía o algo así, pueden ser reverbs más largas, con colas más largas, siempre interactuando con los delay que terminan generando situaciones también como de reverberación. La reverb y el delay son de la misma familia y son elementos o procesos de tiempo, o sea, mantienen en el tiempo la señal original. Entonces son como de la misma familia y tenemos que ir interactuando. A mayores componentes agudos o medios que tenga, por ejemplo, ese saxo, vamos a darle, si está haciendo una melodía de un tema con un tempo más largo, como tirando a una balada, pueden ser reverbs que tengan tiempos de más largos. Eso va a depender también en el plugin de cómo tenemos los tiempos y demás, asignado los tiempos y demás. En este caso los tiempos, acá tenemos que, como aparece en muchos plugins, size o tamaño del ambiente de la sala, podría ser tamaño del ambiente. Entonces pueden llegar a ser en temas que tengan un tempo mucho más largo, tempos más tirando a baladas, ambientes más grandes que tengan como una difusión más estirando a espacial, pueden quedar tal vez un poco mejor. Cuando son temas más rápidos no se utiliza. En cuanto a otros componentes, por ejemplo de una batería, más tirando agudos como platillos y demás, va a depender mucho si esa batería está tomada con micrófonos aéreos o no. Los micrófonos aéreos prácticamente funcionan como una especie de reverb, sobre todo si están un poco más alejados. A mayor distancia de que estén esos micrófonos aéreos, más sensación de reverb vamos a tener, incluso si la batería está microfoneada con un micrófono, como se usa muchas veces, un micrófono extra más alejado o a veces un micrófono extra apuntando hacia una pared, ese micrófono directamente está funcionando como un ambiente o como una reverb. Generalmente a esos micrófonos se los llama micrófonos de ambiente. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque cómo vamos a interactuar entre la reverb y esos micrófonos. Es muy importante cuando estamos usando una reverb de no pasarnos con la reverb porque realmente queda muy mal. Y repito, la tendencia es tratar de ponerle reverb a todo y realmente no es así. Las reverb tienen que ser muy sutiles y tienen que estar muy bien aplicadas. En casos de ser teclados o guitarras va a depender mucho de lo que necesitemos y ahí sí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en los teclados generalmente los sonidos ya están armados con una especie de reverb o ya están armados con reverb. Entonces, si le estamos agregando más reverb aún,
vamos a estar armando una especie de bola de reverb que no va a ser grato. Y en el caso de, por ejemplo, guitarras eléctricas que vienen de una pedalera, muchas veces esa pedalera también tiene una reverb. Entonces tratemos de no sumarle reverb sobre reverb porque puede estar generando un problema. Cuando las mezclas están lo que se llaman secas, que quiere decir con poca reverb y ya suenan bien, es un caso como ideal. No tratemos de hacer que una mezcla suene bien sumándole reverb porque es un error. La mezcla va a sonar bien si estamos haciendo todas las cosas bien desde el comienzo, desde las tomas, desde cómo armamos los instrumentos y cómo los asignamos, hasta cómo estamos ecualizando y demás. La reverb en ningún caso es una especie de cosa mágica que si le ponemos reverb a todo va a sonar más profesional o va a sonar más lindo, demás. Eso es un error muy habitual en el tratar de tener reverb en todo. O sea que tratemos siempre de escatimar, diría, las reverb y usar reverbs más bien cortas, salvo, como dije, por ejemplo, cuando lo estamos utilizando como un efecto extra en el redoblante en una balada, en el snark en una balada, pero en todo lo demás, unas reverbs muy sutiles, como simplemente para darle una ubicación diferente al instrumento y nada más. En el caso de sonidos o de temas que pueden ser más New Age o más de teclados, ahí sí tal vez se puede, entre comillas, abusar un poco más de las reverb porque también funcionan como si fuese un elemento extra. Pero es realmente en muy pocos casos que se utiliza la reverb como un instrumento extra y generalmente se trata de hacer que la mezcla suene bien, primero seca, eso quiere decir sin reverb, y después ir agregándole reverb para tener diferentes planos y un poco más de calidez en cada instrumento y sobre todo en la voz.